Bueno, de momento, ¿qué te parece esta estrategia del gobierno, ese SMS que hemos estado viendo que se va a enviar a la población y cómo han incidido tanto la consejera como el director general de Salud Pública en la importancia de la vacunación? Se ha evitado 1.300 muertes, han recalcado. Sí, es un número que se puede calcular bien con base a los resultados epidemiológicos y es lo que se está estimando en el resto de lugares del mundo. O sea que nos da idea de la protección que dan las vacunas y la disminución tan grande del riesgo. Y yo creo que ya solamente eso debería ser suficiente motivo para que la gente que no ha dado todavía el paso se animara y se vacunara. Ya que además ya llevamos miles de personas vacunadas y ya sabemos que los efectos adversos son mínimos, muy, muy, muy mínimos. Por otra parte, se van a flexibilizar medidas a partir de las 0 horas del viernes. ¿Cómo las reciben los epidemiólogos? Hombre, a ver, como siempre, nosotros alargaríamos todo lo posible las medidas. También es cierto que la situación epidemiológica, que va por el buen camino, que estamos llegando a unos niveles bastante adecuados para la época del año que estamos, pues invitan a ir probando, a ir relajando esas medidas y volver a recuperar la vida normal. No podemos estar en una situación de confinamiento permanente, de medidas continuas, porque eso lleva unas consecuencias no solamente económicas, sino también de salud mental. Habrá que estar muy atentos a un posible repunte para cambiar esas medidas en el caso de que fuera necesario. De momento, la vuelta de las vacaciones la hemos pasado sin problemas, o sea, no ha habido el repunte que hubo el año pasado y ahora estamos en la ventana abierta a ver qué ocurre con el posible incremento de casos asociado al inicio del curso escolar. Ayer hubo un pequeño repunte en los grupos de menos de 25 años, pero es coyuntural, hay que ver un poquitín lo que ocurre en los 3 próximos días para poder decir si realmente ha tenido un impacto importante o no. Hombre, donde más cautela ahora mismo se tiene es en la universidad. Acabamos de hablar con la consejera, también las palabras del rector, en las que la semipresencialidad es precisamente por prudencia. Sí, nosotros en nuestra facultad hemos empezado hoy y realmente la afluencia de las clases está siendo buena, quitando en un par de aulas donde no cubre el aforo y sí que hay retransmisión en streaming. El resto hemos optado por una presencialidad completa y la verdad es que es la forma más adecuada de interactuar con los alumnos. Tenemos unas aulas grandes que se pueden ventilar bien, se pueden mantener distancias. Entonces, en nuestra facultad, por ejemplo, es viable esa presencialidad. Quizás en algunas actividades concretas, algunas facultades concretas, pues tengan que poner alguna medida adicional, pero en general yo creo que todo el mundo está contento de volver a la presencialidad, tanto por ventajas docentes como el contacto con el estudiante, y yo creo que es más efectivo desde el punto de vista docente. Sí, Nacho, tenía una pregunta para ti. No sabemos exactamente cuáles son las razones que llevan a varios colectivos a no querer vacunarse. Seguramente pues, los colectivos de 20 a 30 años habrá gente que piensa que no va con ellos o que no van a enfermar. Seguramente habrá de estos. Pero también parece ser que se confirma que existe un colectivo que se niega sistemáticamente a la vacuna. ¿Crees que sería positivo entrar en debate con ese colectivo desde un punto de vista público para quitar miedos? Porque hay muchas personas que leen muchas cosas en determinados foros de internet, etcétera, donde se vierten una serie de comentarios, vamos a decir, que hace que muchas personas piensen que no se nos está contando toda la verdad. ¿Crees que sería bueno desde la comunidad científica poder dialogar con este colectivo o responder de manera concreta a esas acusaciones? Algunos lo intentamos desde las redes sociales, intentar desmontar bulos, transmitir tranquilidad e informar de lo que sabemos. Cuando sabemos que algo va mal, informamos de que está mal, y cuando algo va bien, decimos que va bien. El problema es que estos grupos son muy extremistas en sus posiciones, y cuando dices aquí algo va bien, te dicen algo está escondiendo, algo tiene que ganar. Y cuando dices que va mal, pues te acusan de catastrofista y de apocalíptico y demás. Entonces es muy difícil razonar con gente que no quiere discutir del tema, que tiene unas ideas muy claras y que no hay manera de pegarles del burro, hablando así de forma próxima. Y es muy difícil discutir con las personas porque tampoco es un organismo organizado. Sí, hay unos cuantos, hay unos colectivos organizados con los cuales es imposible entrar a discutir. Y yo creo que ahí la misión es que no darles visibilidad desde prensa ni retuitear sus mensajes. Yo ni siquiera entro a darles ninguna publicidad, pero luego hay un colectivo que sin ser negacionistas pues quizás no tiene la percepción del riesgo que realmente tienen las personas más mayores. También hay que pensar que les ha coincidido la campaña de vacunación, un poquitín por disculparles y ver otros factores, durante el periodo vacacional,
y se trataba de una campaña con 2 dosis separadas 3 o 4 semanas y podía solaparse con sus actividades vacacionales, con sus programas que tenía organizados, y ahora que ya ha terminado ese periodo de vacaciones, pues ya volviendo a la vida normal, pues quizás ahora se replanteen, es decir, bueno, ahora no tengo ningún problema, no me va a coincidir con un viaje, ni el viaje de mi pareja, entonces ahí ya va a ser más fácil buscar esos horarios que creo que hasta ahora en verano pues no eran los más fáciles de coordinar en las agendas. Pero insisto que el tema de los antivacunas es un tema problemático y en España es bastante residual, o sea, si lo comparamos con países como por ejemplo Francia. Está claro, porque aquí, quiero decir, en Francia ya se obligó en su momento a los sanitarios, Italia planteaba incluso obligar a toda la población. Vamos con más preguntas que tienen para ti Mónica y Álvaro. Sí, profesor, también me gustaría saber cuál sería el techo de vacunación que podemos tener en España y en Aragón. ¿Cuál sería el máximo de vacunación que podemos conseguir? Me imagino que querríamos conseguir el 100%, pero por otras campañas, ¿cuál sería la población que ya sabemos seguro que no se va a vacunar? Que por los porcentajes que tenemos ya no van a optar a esa vacunación. Es difícil porque los grupos que ya se han vacunado y han tenido opción de vacunarse completamente han superado ampliamente el 95%, ¿no? El problema es que hay un porcentaje de la población, los menores de 12 años, que todavía no son vacunables, entonces habría que diferenciar entre población vacunable y población vacunada, es decir, cobertura vacunal serían porcentaje de vacunados de los que se pueden vacunar, y evidentemente ese porcentaje excluiría a los de menores de 12 años. Es un poquitín lo que ocurrió en Israel, que se hablaba siempre del 60%, de que no pasaban del 60%, y el motivo no era que hubiera negacionistas y ultraortodoxos y tal, como comentamos en alguna ocasión, sino que tiene una población menor de 20 años, menor de 19 años, de 35%. Es una población muy joven, con lo cual no eran vacunables, era muy difícil pasar del 70%. Entonces yo calculo que pues podríamos llegar a una cobertura del 90 y muchos %, depende de la comunidad autónoma y algunos colectivos, pero va a ser residual. En cualquier caso, yo cuando algún antivacuna dice que no se va a vacunar, siempre le digo lo mismo. Muy bien, me parece perfecto. Los investigadores necesitamos un grupo control para comparar cuántos más os morís vosotros que los vacunados. Entonces, si eso no es suficiente argumento para ellos, el grupo control lo necesitamos. Sí, Nacho, yo quería preguntarte por aquella población que se vacunó desde el 27 de diciembre a principios del mes de enero, incluso a principios del mes de febrero, que tienen esa incertidumbre de cuánto es la eficacia de la vacuna aquellos que se inoculó en su momento y que están ahí con las dudas de cuándo va a ser el siguiente proceso de vacunación, el de las primeras personas que se vacunaron. Y luego te quería preguntar también que pusieras un ejemplo 2 para convencer a aquellas personas que deciden no vacunarse a día de hoy porque consideran que no son una población de riesgo, un chaval de 20 años o de 20 y pocos que está en la universidad o nos puede estar viendo ahora. ¿Cómo se le puede hacer para convencer, para realmente estimularle la vacunación? Bueno, en cuanto a la efectividad de la vacuna, la duración de la efectividad de la vacuna, el problema es que nos hemos fijado mucho en Israel. Israel es un experimento a gran escala donde tenemos toda la población vacunada con la misma vacuna, con la misma pauta vacunal, y eso simplifica bastante la hora de hacer cálculos. Israel ha proporcionado muchos datos, yo he tenido acceso y tal, pues están libremente disponibles y además están muy bien organizados, y puedes contrastar las informaciones que te dan en los medios de comunicación, en las redes sociales, y puedes hacer los cálculos, rehacer los cálculos, y efectivamente estaban empezando a detectar un incremento de hospitalizados, una falla de la efectividad en los mayores de 80-90 años. Eso sí que era importante tenerlo en cuenta y en función de eso decidieron tomar la decisión de empezar a vacunar a todos. Se han transcurrido más de 5 meses. Sobre la mesa. No es una Sí, acaba. Sí, sobre la población que tenía más de 5 meses. Sí, entonces ahí tenemos un modelo interesante. El problema es que extrapolar ese resultado de Israel a España, donde hemos usado 4 vacunas distintas, que se han utilizado pautas vacunas diferentes, que un mismo colectivo de edad ha sido vacunado con 2 vacunas diferentes, hay que adaptarlo a cada situación. Yo creo que sí que, por precaución, y sabiendo que fue Pfizer la primera vacuna que se puso, quizás en las residencias de ancianos son lugares de alto riesgo, ya estamos viendo que empieza a aumentar la crisis en la casuística, quizás ahí habría que replantear los 5 o 6 meses, es decir, quizás coincidiendo con la vacuna de la gripe, que este año va a ser muy importante, hacer una revacunación.